Bueno, buenas tardes. No sé si son todos ya. ¿Quieren que sigamos esperando o mejor adelantamos y nos vamos más temprano? Bueno, mi nombre es Ignacio García. Soy parte de los adscritos, o del departamento, no parte física, no pertenezco al departamento de gastroenterología del instituto y me dedico a hepatología y trasplante de hígado. Entonces me pidieron venir a darles unos temas de todas las complicaciones de las hepatopatías. Entonces iremos viendo, están largas, trataré de, siéntase con la libertad de interrumpir y si tienen alguna duda, háganla. Parece que todos están estudiando para su examen, ¿no? El Nacional de Residencias. Donde no entiendan, les iré dando algunas cosas actuales, algunas cosas básicas que deben de saber para el examen. Y bueno, levanten la mano con toda confianza. Haré algunas preguntas quizá en el Inter al que vea que se está quedando dormido. Bueno, vamos a empezar con el primer tema. Son 4 temas los que me pusieron. Y el primer tema, ¿cuáles son las complicaciones de la cirrosis hepática? ¿Y qué es la cirrosis hepática? Y bueno, iremos viendo algunos objetivos, qué es la definición, etiologías de la cirrosis hepática, cuál es la fisiopatología, diagnóstico y presentación, y veremos cuáles son las complicaciones. Objetivo es identificar identificar primero un paciente cirrótico, cuándo está cirrótico y luego qué hacerles en el seguimiento, cómo ir manejando estas complicaciones que se van presentando, desde algo muy sencillo como encefalopatía hasta buscar complicaciones como hepatocarcinoma y cuándo referirlos a algún centro para trasplante de hígado. Evaluar los métodos diagnósticos, determinar qué maniobras terapéuticas podemos ir haciendo para cada una y establecer criterios de referencia para un manejo hospitalario, cuándo se debe hospitalizar y cuándo se puede manejar en forma ambulatoria. Podemos decir que la cirrosis hepática es el proceso caracterizado por una fibrosis y conversión de la arquitectura hepática, del lobulillo del lobulillo hepático. Se va empezando a sintetizar nódulos, colágena, y este hígado, células o hepatocitos, se van sustituyendo por esta fibra y finalmente se van transformando en un hígado duro, rígido, y toda la circulación portal pues fluye como una coladera, y entre más rígido esté, pues menos circulación, menos flujo, y eso es lo que va haciendo que se presenten todas las complicaciones. Va formando nódulos de regeneración y el estadio final del daño hepático crónico por diversas causas y ocasiona alteraciones de la función, menos síntesis de factores de coagulación, menos síntesis de proteínas como albúmina, etcétera, y esto hace que el paciente al final desencadene o llegue a una etapa final, que es edema, ascitis, encefalopatía, hipertensión portal como sangrado varicial, etcétera, hepatocarcinoma, y si este paciente no recibe un cambio de hígado, pues el desenlace es la mortalidad o muerte. Y si ustedes ven diferentes datos epidemiológicos, cuando uno analiza cuáles son las causas de mortalidad en forma global, pues la cirrosis cada vez va cobrando más importancia dentro de la mortalidad global. Y esta puede ser una pregunta de su examen nacional. ¿Qué lugar ocupa la cirrosis hepática como causa de mortalidad general? Y estamos en el 4º lugar de mortalidad global. Y así vamos viendo cuáles son las principales causas que llevan a cirrosis hepática, y no es solo el alcohol, sino es un problema de tipo multifactorial. Y dentro de las principales causas vemos enfermedades alcohólicas, bueno, alcoholismo, luego cirrosis hepática, tumores hepáticos y el hepatocarcinoma. Nada más para que se vayan dando una idea. Uno trasplanta hígados por descompensación, ascitis, encefalopatía y mala calidad de vida. Entonces cada vez va cobrando más auge, que el hepatocarcinoma ya es la segunda, tercera, el 20-30% de indicaciones de trasplante. No se diga solo como cirrosis, y de ahí si se le agregan factores de riesgo, virus B, virus C, pues el riesgo es mucho mayor. Pero ya en forma global, en primer mundo, el hepatocarcinoma cada vez va cobrando más auge.
Ahora, cuál es las etiologías de la cirrosis? Vean, no es un solo factor. Aquí en México, por mucho, la causa más frecuente es el alcohol. En segundo lugar, son las virales en todo el mundo. Actualmente tenemos una prevalencia de virus de hepatitis C entre 180 y 190 millones en el mundo, y esa es la segunda causa. Ya veremos ahorita cuál es el tratamiento, pero con el paso del tiempo virus C va a quedar curado. Ahora ya tenemos tratamientos libres de interferón que se elimina más del 95-96%, y en países de primer mundo ya hay modelos predictivos a largo plazo donde esto puede ser que en unos 20 años sea una enfermedad rara, así como pensar en enfermedades TIL, así pensaremos, o polio, así pensaremos en virus de hepatitis. Entonces cada vez va cobrando, en países como con sobrepeso, va cobrando más auge algunos otros problemas metabólicos, y dentro de ellos el sobrepeso u obesidad. Y cuando uno ve cuáles son las indicaciones de trasplante, la cirrosis por hígado graso, por esteatohepatitis, ya está en segundo lugar. Cuando virus C caiga, subirá estas causas por hígado NASH o esteatosis hepática como una indicación de trasplante. Entonces, cada vez vamos viendo más. Y vean, todas las causas: virus de hepatitis B, virus de hepatitis C, enfermedades hepáticas por alcohol, enfermedades colestásicas, cirrosis biliar, enfermedades autoinmunes, como son dos grupos, que es cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria, y de ahí algunas otras enfermedades. Cirrosis biliar secundaria. ¿Y cuál es la causa más común que ustedes que han visto de cirrosis biliar secundaria? ¿A qué se refiere? ¿Mande? Bueno, es un problema autoinmune. Hay cirrosis, si hay primarias, hay secundarias. ¿Y qué se imaginan que sea, por lo menos en el centro donde yo estoy, como causas secundarias de cirrosis? Cirrosis biliar secundaria. Uno de los principales problemas, y cada vez vamos viendo más pacientes en la lista de espera de trasplantes, son iatrogenias de vías biliares. Estas iatrogenias de vías biliares hacen estenosis, no hay liberación de la bilis, y esto es una causa también de cirrosis biliar secundaria. Complicaciones vasculares: todo problema isquémico de la vía biliar al final desarrollan cirrosis biliar secundaria. Colangitis esclerosante primaria, que es un problema autoinmune, y colangitis esclerosantes secundarias también. Autoinmunidad, no solo es hepatitis autoinmune. Los tres grupos de hepatopatías son hepatitis autoinmune, cirrosis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria. Actualmente se está describiendo un tercer grupo. Hay un grupo de enfermedades colestásicas que tienen antimitocondriales negativos y no cuadra para ser colangitis esclerosante primaria. Y al momento de la biopsia uno ve daño ductular, proliferación ductular, y esto se llama colangitis autoinmune. Probablemente esto no se lo pregunten en el examen, pero existe este grupo: antimitocondriales, mujeres entre 30 y 40 años con daño ductular y que cuadra el hallazgo histológico con una enfermedad autoinmune, pero que tiene antimitocondriales negativos. Y esto es lo que se conoce como colangitis autoinmune. Y vemos algunas alteraciones metabólicas. Dentro de las alteraciones metabólicas ya decíamos, hígado graso es lo que va a cobrar más importancia a lo largo del tiempo. Y ya estamos en segundo lugar como causa de indicación de trasplante. Y yo creo que esto, una vez que desaparezca el virus de la hepatitis C, va a ser la causa más importante de trasplante. Algunas otras causas metabólicas es el acúmulo de hierro, y este acúmulo de hierro puede ser primario, es decir, el paciente tiene un defecto y absorbe más hierro de lo normal, y eso se llama ¿cómo? Cuando el defecto es genético. Hemocromatosis. Y cuando el paciente tiene politransfusiones o tiene una anemia hemolítica, ¿cómo se llama? Hemosiderosis. Y eso sí se lo pueden preguntar en el examen. Hemocromatosis es un trastorno genético por incremento en la absorción del hierro. Y dentro de las mutaciones que hay, ¿conocen alguna de hemocromatosis?
Bueno, se dividen en dos genes principalmente, HFE y no HFE. Y el gen del HFE se encuentra en el cromosoma 6. Esto también puede ser pregunta de su examen. Y dentro de los genes HFE, el más frecuente es el C282Y y en segundo lugar H63D. Y así sucesivamente. Los no HFE son menos comunes. Hay una mutación que se llama el hemocromatosis juvenil, que está mutada la hemojubilina, y así todavía trastornos mucho menos comunes. Otra causa metabólica que también vemos es alteraciones en el metabolismo del cobre. Y esa alteración del metabolismo del cobre, pues finalmente es lo que se conoce como enfermedad de Wilson. No solo da cirrosis, da alteraciones sistémicas, temblor por acumulación del cobre en ganglios basales, etcétera. Y también menos común, más en países europeos, la alteración en el metabolismo del cobre se encuentra, o enfermedad de Wilson, se encuentra en el cromosoma 13, si se lo llegan a preguntar, y la alteración por déficit de alfa-1-antitripsina, existen diferentes polimorfismos, y dependiendo, el ZI es el que origina cirrosis hepática y alteraciones pulmonares, enfisema pulmonar. Entonces, si ustedes les preguntan en el examen cuál es el diagnóstico en un paciente joven con bulas enfisematosas y ahora tiene alteraciones de PFH, bueno, hay una relación en esto, alteraciones o déficit de alfa-1-antitripsina. Es mucho menos frecuente. Es un trabajo que intentaremos publicar en los siguientes meses. Solo hemos visto 3 alfa-1-antitripsina como indicación de trasplante en mexicanos. Es más frecuente en europeos, pero también lo deben de pensar. Y algunas complicaciones vasculares. ¿Y qué complicaciones vasculares son más frecuentes? ¿Cómo se manifiesta cuando hay una trombosis de las suprahepáticas? En el examen puede venir, ¿cómo creen que se manifieste un síndrome de Budd-Chiari? Existen Budd-Chiaris primarios, Budd-Chiaris secundarios, pero eso no se revuelve. Ustedes les van a preguntar, les van a poner un cuadro. ¿Cómo creen que se manifieste un síndrome de Budd-Chiari? Bueno, cuando hay una trombosis de las suprahepáticas, de la cava o una obstrucción de la aurícula derecha, pues lo que va a hacer es hacer una congestión. El flujo no llega a la vena cava inferior y por lo tanto esto se empieza a congestionar. Hacen hepatomegalia específicamente por la circulación, hipertrofia del lóbulo caudado del segmento 1, y esto hace que se manifieste todas las complicaciones de la cirrosis hacia atrás: hipertensión portal, sangrado, ascitis, encefalopatía. Incluso puede ser una causa de falla hepática aguda. Y ser una justificación de trasplante. Las causas más frecuentes de Budd-Chiari son causas protrombóticas, y dentro de las causas protrombóticas, ¿cuál es la causa más frecuente en la población general? ¿Ya vieron hematología? Bueno, factor 5 de Leiden, y de ahí todo lo que quieran. Y en Budd-Chiari la primera posibilidad que nosotros tenemos que descartar son trastornos mieloproliferativos, como cuál. Si pedimos mutación de JAK2, ¿hacia dónde? ¿Qué busca? Bueno, si tiene trombocitosis esencial, si tiene policitemia vera, etcétera. Habitualmente son las dos posibilidades que descartamos, y de ahí a todos los trastornos protrombóticos, desde causas raras como hemoglobinuria paroxística nocturna hasta causas comunes como si tiene además lupus. ¿Qué creen que tendría? Les dicen, es una paciente con lupus eritematoso sistémico, antecedente de una trombosis venosa profunda, y ahora llega con hepatomegalia, encefalopatía, ascitis y dolor. Tiene un Budd-Chiari y la causa, les dicen, es la siguiente. ¿Qué les buscarían? ¿No? Si tiene lupus, tiene lo primero que tienen que pensar es en una posibilidad. ¿Qué está relacionado con lupus? Con las enfermedades reumatológicas. ¿Mande? Bueno, HLA está más relacionado a espondilitis anquilosante, y espondilitis anquilosante no es un protrombótico. Hay un protrombótico en enfermedades reumatológicas. HLA B27 te referías, ¿no? Sí.
Bueno, lo que tienen que buscar es síndrome antifosfolípidos, anticardiolipinas, etcétera, antibeta 2 glicoproteína. Y así es como tienen que relacionarlo en las preguntas del examen. Ahora, si les dicen, bueno, tiene un paciente que tiene mujer que se acaba de dar a luz y ahora llega con dolor abdominal, náuseas, vómito y además ascitis, encefalopatía, y ven unas PFHs completamente alteradas con colestasis, por tiempos prolongados. Y además, dentro de la biometría tiene una hemoglobina de 10, pero tiene plaquetas de 700.000. ¿Qué pensaría? Plaquetas de 700.000, todo paciente cirrótico, ahorita veremos más adelante, pero una vez que empieza a hacer hipertensión portal, empieza a secuestrar plaquetas, a hacer anemia, a hacer leucopenia, etc. Entonces, lo normal es que esta paciente tuviera trombocitopenia, al contrario, tiene unas plaquetas altas. Entonces, ¿qué tiene? La primera posibilidad que se les ocurriría, ¿qué sería? Que tenga un mieloproliferativo y que tenga una trombocitosis esencial. Así es como tienen que ir relacionando las preguntas. Bueno, y estos pueden existir una causa criptogénica, que es hasta un 30%. Y ahorita veremos quizá un poquito más acerca de virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C. En su temario tienen hepatitis alcohólica como causa, como tema. Bueno, si da tiempo, aquí traigo un montón de pláticas que podemos ir hasta donde nos dé el tiempo. Y si ven ustedes, la causa más frecuente, ya decíamos, enfermedad hepática alcohólica. Cada vez enfermedad de hígado graso va a ir cobrando más importancia, y más siendo México uno de los primeros lugares de obesidad, México, Estados Unidos. Entonces esto va a ir cobrando. Y conforme el virus vaya desapareciendo, vaya disminuyendo la incidencia, la esteatosis va a ir incrementándose. Ahora, ¿qué pasa con la fisiopatología? Inflamación incrementa o activa cualquier daño hacia el hígado, ya sean virales, ya sean metabólicos, con todas las causas que hemos visto, incrementan o activan las células inflamatorias, interleucinas, y esto finalmente desencadena por células estelares a formar colágena. Y esta colágena al final pues va a originar los nódulos de regeneración. Nódulos de regeneración, cicatrización con formación de septos, y puede dar macronodular, micronodular o necrosis parenquimatosa. Y a mayor, incluso hasta por histología, cuando uno ve los nódulos de regeneración, el tamaño de la colágena o de los septos que estamos viendo nos puede decir del tiempo que tiene de evolución este daño hepático. Y así, al final, toda esta cirrosis, pues, las clasificaciones comunes que conocen es el Child, y una vez que esta empieza a progresar, que esta capacidad sintética del hígado ya no alcanza y que este flujo ya no es suficiente, pues como una manguera se empieza a estancar el flujo sanguíneo, empieza a incrementar la presión presinusoidal o prehepático, y es lo que origina todas las complicaciones. Bueno, y esto incrementa la producción de vasodilatadores. Una vez que el paciente se empieza a descompensar por la clasificación de Child B o C, y al incrementar la vasodilatación, hace una vasodilatación esplácnica, secuestro de esta circulación, vasodilatación por liberación de óxido nítrico, glucagón, prostaciclinas, y esto incrementa esta vasodilatación, secuestro. Empieza a haber también con el paso del tiempo una vasodilatación sistémica, y esta vasodilatación sistémica es lo que va a originar la ascitis, el edema, y al haber ascitis, acúmulo de líquido, pues es lo que origina hiponatremia, y esto es lo que puede desencadenar con el paso del daño hepático, como fenómenos compensatorios de esa vasodilatación, algunos órganos de vasoconstricción como renal, braquial, cerebral, y esto es lo que al final va a dar falla renal. ¿Y eso cómo se llama? En una hepatopatía avanzada. ¿Cómo? Y síndrome hepatorrenal, que ahorita lo veremos también. Y la presencia de ascitis, la presencia de hiponatremia.
Ahora, la presentación clínica, sabemos que una vez que ya llegamos a la causa de la cirrosis, ustedes ven por ultrasonido, este es un paciente ya con daño, un hígado pequeño, un hígado lobulado, flujo de la porta disminuido, que es lo que les van a reportar en el ultrasonido, pues este paciente ya tiene un daño. Ahora, aquí hay dos clasificaciones, podríamos decirle. Aquellos pacientes que están compensados y que no han hecho una complicación sistémica, es decir, encefalopatía, ascitis, no hay hipoalbuminemia, los tiempos de coagulación se encuentran normales. Este es un paciente, una cirrosis hepática compensada. Y aquellos descompensados, que puede ser hasta un 60% cuando uno diagnostica el problema, ya es cuando empiezan a tener líquido, ascitis, hipertensión portal hemorrágica, encefalopatía o hacer hipoalbuminemia. Y para presentar el líquido de ascitis, una vez que ya veremos ahorita, pero una vez que ustedes diagnostican ya un paciente con cirrosis, este paciente debe llevar un protocolo de seguimiento. Y el diagnóstico de la cirrosis hepática es clínicos y por imagen. Y en algunas ocasiones nos apoyamos de un hallazgo endoscópico. Y dentro de los datos clínicos, pues aquel paciente con antecedente de virus de la hepatitis C o virus B o tomador, ¿cuál es el riesgo para hacer cirrosis por alcohol? En hombres, y esto se clasifica, si son mujeres, producen menos alcohol deshidrogenasa y desdoblan menos el alcohol, entonces se requiere de menos volumen. Si son hombres, se requiere de un mayor volumen. 30 en mujeres y mayor de 60 en hombres para hacer por un tiempo de 10 años. Esto también, ¿mande? Gramos de alcohol por día, ¿sí? 60 en hombres, 30 en mujeres, para hacer un daño crónico. Bueno, una vez que ustedes ya sospechan el diagnóstico, ¿qué otros datos empezamos a ver? Si es por alcohol, ¿qué le verían? Si les dicen, es un paciente que lo encontraron tirado en la calle y a la exploración tiene hipertrofia parotidia, tiene líquido de ascitis, ¿en qué sospecha? ¿En qué sospecharía? No tiene movimientos anormales, tiene una saturación bien, tiene una frecuencia respiratoria de 22, 23, una TA bien. Y tiene matidez cambiante en el abdomen. Así les pueden poner las trabas en el examen. Y aquí es que sea un paciente, si ya tiene hipertrofia parotidia y tiene matidez, tiene ascitis. Y si está tirado en la calle, ¿qué tiene? Encefalopatía, que esa es una de las causas. Y así tan sencillo, y si tiene hipertrofia parotidia, es un dato patognomónico de que de alcohol. Entonces, ya la siguiente puede venir ahí. ¿Cuál es la causa? Bueno, desde los datos clínicos podemos sospechar algunos estudios de laboratorio, hipoalbuminemia, prolongación de INR. En la biometría hemática podemos ver trombocitopenia por esta hipertensión portal. Y la biopsia es el gol estándar o el estándar de referencia. Hallazgos ultrasonográficos, ya habíamos dicho, un hígado pequeño, lobulado, flujo portal disminuido, y hay algunos hallazgos endoscópicos. ¿Qué hallazgos endoscópicos creen que verían? Varices esofágicas o algo que se llama gastropatía congestiva. Y de acuerdo a esto, plaquetas menos de 140.000, que habla de hipertensión portal en un paciente con sospecha de la inversión AST sobre ALT. Si yo les dijera, esto puede venir, llega con bilirrubinas de 16, leucocitosis de 20.000, un INR de 1.8, 1.9, y en las pruebas de función, el resto de las pruebas tiene una AST de 300 y una ALT de 50, GGT de 400. ¿En qué pensarían? Tiene bilis de 16 que no tenía, no tiene ningún estigma de hepatopatía, pero está amarillo, ictérico en la exploración, probablemente asterixis como parte de la encefalopatía, y en las pruebas de funcionamiento hepático, además
tiene bilirrubinas de 16, un INR de 1,7, 1,9, tiene GGT elevada, AST de 300, ALT de 50, 60, tiene macrocitosis, BGM de 110, 112, GGT de 250 y el límite 60. ¿En qué pensaría? Y además leucocitosis de 20.000 o más de 15.000. Y es mujer todavía para complicarles la vida. ¿En qué pensarían? Que tenga una hepatitis ¿de qué? Le hacen un ultrasonido, no tiene hepatomegalia, tiene nefromegalia y no la vía biliar normal, no tiene piedras en la vesícula. Por ese patrón de las PF, puede ser, pero por ese patrón de las PF, de las transaminasas les dice algo. La LT se sintetiza por piridoxina y pacientes que tienen un evento por mucho tiempo, no absorben vitamina B, ácido fólico, y por eso hacen macrocitosis y por eso no sintetizan ALT. Por eso elevan solo la ST. ¿Qué tiene? ¿Mande? Una hepatitis alcohólica. Lo que tiene es una hepatitis alcohólica. Y de ahí la siguiente pregunta, ¿qué le harían de los siguientes índices le sirve para calcular inicio de tratamiento? Yo les pondría Child, índice de madre, índice de Lille, Apache, etc. ¿Cuál escogerían? ¿Mande? Bueno, ahorita sí les voy a dar hepatitis alcohólica. El índice de madre. Y ahorita veamos cuándo se inicia el tratamiento. Algunos hallazgos por ultrasonido, algunos hallazgos endoscópicos como varices. Varices se encuentran en un paciente que varices, aparte de una cirrosis, ¿qué otra cosa les hablaría la presencia de varices? ¿Pero de qué tipo? Ajá, una hipertensión portal, ¿de qué tipo? Presinusoidal y que tenga una trombosis del aporte, que no necesariamente tenga cirrosis hepática. Entonces, varices no es sinónimo, sino siempre y cuando se analice y se englobe en el contexto. Si es un paciente que, ustedes creen, si es un paciente que tiene nódulos en el hígado, un hígado pequeño, plaquetas bajas, varices, ascitis, ¿le harían esto? Una biopsia, ya ¿para qué? Lo que van a encontrar son nódulos de regeneración. Entonces, todo es datos clínicos, datos y algunos datos bioquímicos. Y para saber la clasificación, uno puede decir, bueno, este es el estado de gravedad del paciente, clasificándolo en tres grupos. Y para esto se basan en la clasificación de Child. Child A, Child B o Child C. El Child A pues, va hasta menos de 6 puntos, el B de 7 a 9 y el C más de 10 puntos. Y lo que involucra es encefalopatía, ascitis, albúmina, bilirrubinas totales, el INR o el TP en segundos. Y esto tiene demoles, y cuando uno analiza la escala de Child, sobre todo es que hay dos parámetros que son subjetivos. Esto depende del médico. Para ustedes puede parecer una encefalopatía grado 1 y para el médico de al lado puede parecer encefalopatía grado 3 y ya cambia completamente el Child. La ascitis puede parecer una ascitis moderada y para otro puede parecer una ascitis con atención y esto cambiar completamente. Esto tiene algunos demoles la clasificación, pero cuando uno ve, esto impacta en la supervivencia a largo plazo. No es lo mismo un paciente cirrótico compensado que un paciente ya con encefalopatías, ascitis, sangrado, y esto, la supervivencia disminuye completamente. A 5 años, un Child A va a durar probabilidades de que llegue vivo a 5 años es 100%, y así se va cayendo en el Child B 60-80 y en el Child C hasta menos de la mitad puede llegar vivo.
Entonces esto va dependiendo también incluso para nosotros tomarlo en cuenta en qué momento evaluarlo para trasplante hepático. Y la consideración es una vez que presenten cualquiera de estas descompensación, ya es una justificación de evaluarlo para trasplante, y nosotros nos basamos más en una escala para el trasplante, que es la escala de MEL. Y el MEL tiene bilirrubinas, creatinina y INR. Son parámetros objetivos, y la indicación de trasplante hepático en este grupo de pacientes es cuando tienen un MEL por arriba de 15. Ahora, si ustedes ven, esto se explica ya dado un Child-A, la probabilidad de supervivencia a 5 años es más cerca del 90 o más del 90%. La probabilidad de supervivencia si en este grupo con un trasplante es cerca del 90, 85, 90%. Entonces no le agrego nada, al contrario, le agrego riesgos con el trasplante, pero sí cuando empiezan a descompensarse un Child B, un Child C, vean la supervivencia. En este grupo de pacientes está completamente justificado ya el evaluarlos para un trasplante, y cuando se dividen por complicaciones infecciosas como peritonitis bacteriana espontánea, ascitis, encefalopatía, vean cómo cae la supervivencia a 5 años. En ese momento son justificaciones de iniciar un trasplante, de iniciar el protocolo de un trasplante. Ahora veremos cirrosis descompensada, sangrado varicial, ascitis y peritonitis bacteriana espontánea, síndrome hepatorrenal, encefalopatía hepática. ¿Dudas hasta acá? Ahora, ¿cómo se manifiesta y qué hacer con este grupo de pacientes de hipertensión portal o sangrado varicial? ¿Qué hay acerca del manejo de estos pacientes? Y vamos a ver cuándo hay que hacer profilaxis primaria, profilaxis secundaria, y qué maniobras hay para hacer este manejo. Y si ustedes ya de lo que vimos, fisiopatología de la hipertensión portal es porque aumenta la resistencia vascular intrahepática, aumenta este sinusoide, no hay el flujo adecuado, y esto aumenta el flujo sanguíneo en sistema venoso portal y esplácnico, se va acumulando, y esto es lo que hace que dilate las venas. Esto altera la ley de Ohm, factores mecánicos como es la fibrosis intrahepática, factores dinámicos como es el vasoespasmo de las venas intrahepáticas, y esto es lo que origina la hipertensión portal. Ahora, la formación de varices y su ruptura. No todo paciente con cirrosis hepática ya forma varices, sino que existe ya un riesgo bien determinado de en qué momento empieza a formar estas varices esofágicas. Y para tener un riesgo de formación es aquellos que tienen un gradiente de más de 10, es decir, la presión, la diferencia de presión entre las suprahepáticas y la enclavada de la vena porta. Y esta diferencia de presión, cuando es más de 10, ya existe el riesgo de formación de varices, y cuando ya es más de 12, el riesgo de sangrado varicial, de aparición de sangrado. Y si ustedes ven en este estudio, aquellos que tenían más de 10, porcentaje libre de varices, había menos porcentaje libre de varices que los que tenían menos de 10. Entonces el riesgo y el punto de corte, no sé si eso se lo puedan preguntar en su examen, pero el tener un gradiente más de 10 ya es un riesgo de formación de varices esofágicas. ¿Y cuál es el sitio donde van a formar las varices esofágicas o el sitio de sangrado? Es en el tercio distal del esófago, en el estómago, y las varices pueden estar formadas en todo el tubo digestivo, duodeno, yeyuno, ilion, colon, hacer colopatía portal, varices peritoneales, etcétera, que cada vez son menos frecuentes, pero también pueden estar formadas. Ahora, ¿qué hacer con un paciente cirrótico en el grupo para hipertensión portal? ¿Cuál es el tamizaje que se debe de iniciar? Bueno, el momento del diagnóstico Child cuando tengan unas plaquetas menos de 140,000, o cuando este cirrótico se descompense de un A, pase a un Child B o a un Child C. Y en aquellos pacientes que tienen una enfermedad colestásica como colangitis esclerosante primaria o cirrosis biliar primaria o secundaria, hay algunos estudios que demuestran que con ya tener plaquetas menos de 200,000 ya es un riesgo de aparición de varices
del tener una albúmina menos de 4 o bilis más de 4 miligramos. Ahora, lo recomendado, y si en su examen viene cuándo se debe de hacer la primera endoscopía, es una prueba de screening a todo paciente que se le hace el diagnóstico de cirrosis hepática. Y de ahí uno va siguiendo un protocolo que, dependiendo, si no tiene varices en la primera endoscopía, es cada 3 años. Y si el paciente ya tiene varices en la primera endoscopía y si son pequeñas, puede ser hasta cada año o 2 años. Y el objetivo es de que estas varices, evitar que aparezca un primer episodio de sangrado, y aquellos que ya aparecieron, evitar que tengan un resangrado. Ahora, ¿qué pasa? Y vean cuáles son la incidencia y progresión de las varices. En un estudio de 206 vemos la incidencia de varices. Una vez que se hizo el diagnóstico de cirrosis, el riesgo de aparición de varices a 1 año 5%, a 2 años 17% y a 3 años 28%. La progresión de las varices, aquellos que se encontraron con varices pequeñas, a 1 año 12%, y así a 3 años una tercera parte puede progresar. Y si vemos acá, el riesgo de progresión de las varices, no varices y varices pequeñas, pero esto dependía del tiempo de evolución a 1 año, por eso la prueba de tamizaje es por lo menos una vez que se encuentran varices o que no se encuentran varices, entre 1 y 2 años. Ahora, ¿qué hacer? Eso es lo que encontramos en la endoscopía. Factores para sangrado, el que haya progresado, el que sea un Child B o un Child C al momento del diagnóstico, el que tenga varices grandes al momento de la endoscopía, que tenga datos de mal pronóstico, ven estos signos rojos, eso, el riesgo de que se truene la varice ahí. El tener fenómeno de algo que se llama varice sobre varice, también riesgo de que esta varice se truene y origine un sangrado varicial. La presencia de algo que llamamos signos de pezón, la presencia de fibrina, también esta vena está a punto de tronarse y presentar un episodio de sangrado varicial agudo. Tener un gradiente más de 12 milímetros de mercurio es un factor de riesgo. No a todos los pacientes medimos este gradiente, entonces nos basamos, y no en todos existe un laboratorio de hemodinámica hepática, entonces nos basamos solo en los hallazgos de endoscopía. Y aquí a todos estos pacientes existen 3 formas de hacer profilaxis: profilaxis preprimaria, profilaxis primaria y profilaxis secundaria. ¿Qué significa esto? Es que aquellos pacientes profilaxis preprimaria, es decir, aquellos que no tienen varices en la endoscopía, si yo haciendo alguna maniobra terapéutica puedo modificar que estos pacientes me hagan varices en el camino, bueno, vean lo que hay. Y si vemos beta bloqueadores, en un estudio que se vio, agarraron aquellos, algunos les dieron timolol, beta bloqueador, y otros placebo, no les daban nada, y lo siguieron a través del tiempo, un seguimiento de casi 5 años, 55 meses, y lo que vieron al final es que les iba exactamente igual. O sea, aquellos que recibieron el timolol, el beta bloqueador, no impactó en la formación de varices. Formaron de la misma manera ambos grupos de pacientes. Lo que sí impactaba es que los que llevaban beta bloqueador tenían más riesgo de complicaciones. Y si vemos en esta curva, no hay diferencia en el porcentaje libre de varices después de haber iniciado el tratamiento. Les va exactamente igual. Por lo tanto, la profilaxis preprimaria, se hacen una endoscopía y no tiene varices, no tiene ninguna utilidad dar tratamiento para evitar la formación de varices. Y la cirrosis compensada que no tiene varices, lo único que sí impacta es hacer una endoscopía cada 3 años para poder prevenir la aparición del primer sangrado, o adelantar la endoscopía si existe una descompensación hepática. Ahora, ¿cuál es la profilaxis primaria? Es decir, hago una endoscopía, tiene varices esofágicas, y cómo puedo evitar que aparezca el primer sangrado. Y para eso lo que hay es aquí en tratar varices de alto riesgo, ya decíamos, aquellos que tengan varices grandes, y esto todavía está en duda, pero en general, para fines prácticos, ustedes ya deben de mandar a un paciente a tratar aquellos que tengan varices grandes o que sean pequeñas, pero que el paciente esté descompensado, Child B, Child C, ascitis, encefalopatía. Este paciente debe de ser tratado endoscópicamente o iniciar profilaxis con tratamiento farmacológico.
aquellos que tengan puntos rojos, datos de mal pronóstico por endoscopía. Tratamiento recomendado, varices grandes, beta bloqueador o una ligadura endoscópica. Esta elección deberá basarse en la experiencia de cada centro. Aquí, si el paciente vive lejos, etcétera, influyen muchas cosas, pero se puede dar uno u otro tratamiento, ya sea endoscópico o tratamiento farmacológico. Varices pequeñas y factores de riesgo deben recibir beta bloqueador. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de los beta bloqueadores para disminuir la presión portal? Bueno, existen diferentes tipos. Lo que podemos utilizar aquí, el que más usamos es propranolol. Y la dosis mínima de propranolol es por lo menos 80 miligramos para arriba. Lo que vemos es que muchos pacientes no los toleran, la gran mayoría no toleran el llevarlos a dosis, se marean, se hacen más hipotensión que el resto, bradicardia, etcétera. Entonces los tenemos entre dosis de 40 y 60 miligramos por día y no sabemos si esa dosis es efectiva o no es efectiva. Bloquean los receptores beta 1 y esto hace que disminuya el gasto cardíaco, disminuya el volumen circulante y eso disminuya la presión de las venas esofágicas. Y asimismo los beta 2 adrenérgicos, vasoconstricción esplácnica, y esto incremente o disminuya la éstasis de sangre a nivel de la circulación portal y esto disminuye el acúmulo y disminuye el tamaño de las varices. Ahora, ¿cuándo se considera que estos pueden ser efectivos? Cuando se mide un gradiente y cae por abajo del 20% del basal, eso podría ser un tratamiento efectivo. No lo hacemos rutinariamente, clínicamente, como lo vemos, aquellos que baje la frecuencia cardíaca más del 20% o aquellos que disminuya y se tenga una frecuencia de entre 55 y 60. ¿Y esto en qué va a impactar? Bueno, si ustedes ven, en que las varices pequeñas disminuye el riesgo de sangrado de un 25, baje a 15% a 2 años. Y las varices grandes disminuye el riesgo de sangrado de 27 a 17% a 2 años. Entonces sí impacta el hacer alguna maniobra en este grupo de pacientes. Y si ustedes ven, entre ligadura endoscópica, beta bloqueadores, parece que, bueno, a favor de la ligadura o beta bloqueadores, diferentes. Este es un metaanálisis y este es un diagrama que se llama de Forres y se ve al final el efecto global de todos los estudios. Y vean, en los estudios bien diseñados con pacientes, cada estudio con más de 100 pacientes, no había diferencia entre usar ligadura endoscópica que usar beta bloqueadores, pero ya cuando se empiezan a revolver los estudios parece que tiene alguna tendencia hacia la ligadura endoscópica, que finalmente en la clínica no impacta. Nosotros usamos beta bloqueadores o ligadura endoscópica. Y si ven qué tipos, ahora cada vez con el paso del tiempo se fue viendo que no solo beta bloqueador era útil en este grupo de pacientes, sino que también se podía usar otro beta bloqueador como era el carvedilol. Y el carvedilol tiene un efecto extra, que es un alfa bloqueador también y actúa en el sinusoide del hígado, lo relaja y esto puede, además de ser beta 1, beta 2, tener este efecto extra que puede mejorar la hipertensión portal. Y en algunos estudios vean qué es lo que hay. Seguimiento a 20 meses, características generales, no había diferencia entre los que usaron ligadura y los que usaban carvedilol. Y lo que evaluaban era si era efectivo en el primer episodio de sangrado y la supervivencia a largo plazo. Entonces lo que ven es que no hay, vean en el grupo de carvedilol y en el grupo de ligadura, en este estudio fue ligeramente superior en aparición de primer sangrado, es decir, los que llevaban el beta bloqueador tenían un menos riesgo de que apareciera este primer episodio de sangrado que los que llevaban ligadura. Y en la supervivencia no había diferencia, les iba exactamente igual entre carvedilol y ligadura. Carvedilol superior a la ligadura en la aparición del primer sangrado puede ser una opción de profilaxis, aquellos que no toleren el beta bloqueador. Y si esto no es suficiente, cada vez se vio que aquellos pacientes que no respondían al beta bloqueador, a propranolol, vean el gradiente basal, cómo disminuyó solo y fue efectivo en un 39% aquellos que llevaban propranolol. Se rescataron con carvedilol y esto fue efectivo después hasta en un 57%. Entonces parece que al comparar entre propranolol y carvedilol es más efectivo usar carvedilol. Ahora,
¿Qué hay acerca carvedilol en no respondedores a beta bloqueadores? Es decir, al que no respondía al propranolol. Y cuando se compara carvedilol, propranolol y ligadura, vemos que el usar el beta bloqueador es ligeramente superior que usar la ligadura. Entonces, en estos pacientes con profilaxis primaria pueden usar carvedilol, propranolol, y ahorita veremos qué otras opciones tenemos. Carvedilol, ligadura endoscópica como profilaxis primaria. Cada vez hay estudios mucho más recientes y vean 86 pacientes, 82 pacientes, y lo que pasa al final es, les va, en cuanto a la proporción libre de sangrado, les va exactamente igual. En profilaxis primaria. No hubo diferencia entre usar ligadura o carvedilol, pero esto que pensábamos al inicio que era superior a la ligadura, al final se igualan. Entonces pueden usar una u otra opción y en algunos estudios vemos que es ligeramente superior el usar este carvedilol. En el tiempo, la supervivencia, también carvedilol o ligadura, no hay una diferencia. Estas se llaman curvas de Kaplan-Meier, cuando uno analiza esto, y puede haber, para que uno lo considere como diferente, es la P, que es una diferencia estadística, un análisis estadístico, y para que sea significativo y tenga representación clínica o médica, debe de ser menor a 0.05. Entonces, cuando uno ve una P mayor a 0.05, habitualmente no tiene ninguna utilidad. Por lo tanto, vean, la profilaxis primaria, desventajas de la ligadura. Me queda claro que cualquiera de los dos elementos son significativos, pero a manera de examen, ¿qué respondería? Yo le pondría tratamiento farmacológico, porque no les van a preguntar carvedilol, propranolol, pero yo le pondría tratamiento farmacológico por una razón. El usar ligaduras, ¿qué desventaja? Es que al momento tienen el esófago, se van ligando y van quedando las venas ligadas ahí. Entonces, este paciente puede tener dolor torácico después de la ligadura. Al momento de intentar ligar, la varice se puede tronar y originar un sangrado varicial, que un paciente que puede broncoaspirarse, tener una neumonía en el momento por broncoaspiración o chocarse, ponerle una sonda de balones en ese momento que iba bastante bien, bastante estable. Después de que, una vez que las ligas van pasando, que son entre 5 y 7 días, puede hacer una úlcera postligadura y sangrar de la úlcera postligadura. Entonces sí tiene desventajas el utilizar la ligadura. No previene el sangrado, es decir, la ligadura no disminuye el gradiente de la presión porta, solo cura las venas que están a punto de tronarse. Por lo tanto, la gastropatía congestiva sigue su camino. Y hay algunos estudios que demuestran que el utilizar esta ligadura puede empeorar la gastropatía congestiva e incrementar el riesgo de sangrado. Entonces sí tiene desventajas. Y el utilizar el tratamiento farmacológico, beta bloqueadores, tiene efectos adversos solo en 15%. A menos si ven un paciente que tiene un bloqueo AB o un bloqueo de rama, pues yo creo que este paciente puede ser que no le puedan dar el beta bloqueador, o sea, hipocoso, ese paciente o asmático, no le pueden dar el beta bloqueador. Entonces existe un grupo de pacientes muy selectivos donde quizá el beneficio sea usar la ligadura, pero en forma universal la tendencia es que usemos el beta bloqueador. El beta bloqueador disminuye el gradiente y este tiene impacto en algunas otras complicaciones de la hipertensión portal, como ascitis principalmente. Pueden agravar la encefalopatía, no está claro, disminuyen el riesgo de peritonitis bacteriana por menos translocación bacteriana y mejor apego, puede mejorar los resultados. Salud es el tratamiento de elección. Y vean, no solo existen varices esofágicas, sino también existen varices gástricas. Y esto no creo que se los pregunten, pero hay dos grupos de acuerdo a la clasificación, esofagogástricas o ectópicas. Y las esofagogástricas se clasifican en GOP1, GOP2. Y las ectópicas o IgB1 se clasifican en tipo 1 o tipo 2, dependiendo dónde se encuentren. Para la profilaxis para varices gástricas no existe todavía mucha información, si dar beta bloqueador o intentar poner aquí algo que se llama un material esclerosante que se llama cianoacrilato. Todavía no tenemos tanta información, probablemente solo el utilizar beta bloqueador sea suficiente. Si no han sangrado, si han sangrado,
ya es otra cosa. Eso fue profilaxis preprimaria, profilaxis primaria. Ahora, ¿qué hacer con aquellos pacientes que ya tuvieron un episodio de sangrado? Esto, y evitar un segundo episodio de sangrado. Y eso se llama profilaxis secundaria, solo en la hipertensión portal. Ahora, la historia natural, hemorragia varicial, 10 a 30% de todas las hemorragias de tubo digestivo son dadas por la hipertensión portal, ocurren 25 a 35% de los pacientes que diagnostican como cirróticos y causa 80 a 90% de hemorragias en pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa, con una presión, un gradiente más de 12. La incidencia anual de que presenten aquellos que ya tienen varices, 4 hasta 15% de riesgo de que presenten un episodio. Y vean la tasa de mortalidad, 20% a 6 semanas. La recurrencia de sangrado es hasta un 60%. Ahora, ¿qué hay acerca, una vez que el paciente ya tuvo un episodio de sangrado? ¿Cómo podemos tratar a este paciente? Y aquí el tratamiento es tratamiento endoscópico y tratamiento beta bloqueador. Lo que más ha demostrado el riesgo de resangrado, vean, si no utilizan tratamiento, la probabilidad de que resangre es más del 60%. Si utilizan solo beta bloqueador es más del 50%. Y así sucesivamente. Pero si utilizan ligadura endoscópica más beta bloqueador, es menos del 20% de probabilidad. Y más en aquellos que utilizaron beta bloqueador y respondedores al gradiente, todavía el riesgo es mucho menor de que este paciente llegue a sangrar. Y los respondedores, vean, es bajar el gradiente de presión más del 20%, y existe un pequeño grupo que es un 30% que no alcanzan estos respondedores y pueden rescatarse con alguna otra opción de tratamiento que son mononitratos, vasodilatadores. Y cuando comparan en el utilizar beta bloqueadores solo versus beta bloqueadores y ligadura endoscópica, vean que el efecto de la ligadura endoscópica más el beta bloqueador en profilaxis secundaria es muy superior que utilizar solo ligadura endoscópica. Entonces, estos pacientes deben llevar una terapia combinada. En el examen, si llegara a venir alguna pregunta de profilaxis secundaria, la respuesta es terapia combinada. En el profilaxis primaria, la respuesta es solo utilizar beta bloqueador. Es lo que iba a preguntar, doctor. ¿Qué tan viable es usar desde profilaxis primaria ambas? No hay diferencia en cuanto a la aparición del primer sangrado y solo incrementas el riesgo. Sí, solo la justificación para utilizar doble es solo en profilaxis secundaria. Bueno, ahora, ¿cuál es si ustedes ven, beta bloqueador, combinación de beta bloqueador más ligadura o ligadura? Y cuando ya se resumen todos los estudios o la mayoría de los estudios, vean lo que pasa. Resangrado con beta bloqueador 38%, combinado 23%, ligadura endoscópica 47%, resangrado varicial 34 contra 14 y mortalidad 17. Entonces el grupo que mejor les va es aquellos que utilizan una combinación ligadura versus beta bloqueador. Ahora existe profilaxis secundaria, falla médica, 15% de los pacientes se le dio el beta bloqueador y vuelven a sangrar. ¿Qué hacer con este grupo de pacientes? 15%, 14 mueren por ciento. ¿Y cómo deben ser manejados? Bueno, cada vez se va complicando y aquí lo único que lo va a rescatar, ¿qué creen que sea? Este es un paciente que se va complicando, va sangrando, lo único que lo rescata es cambiarles ese hígado. Pero ¿qué opciones hay en el puente de llevarlos a un trasplante? Y vean, profilaxis secundaria, falla médica, terapia endoscópica, la colocación de un TIPS o hacer un shunt. ¿Y qué significa eso? Es que poner una prótesis de alguna de las venas suprahepáticas y que llegue a la vena porta y derivar ese flujo, que ya no pase por la circulación, por el hígado y puentear el flujo. Eso baja el gradiente y por lo tanto disminuye la presión hacia las venas esofágicas, gástricas, etc. Y eso sí impacta. En aquellos que están en un CHI-LAI con una hipertensión portal bastante agresiva, se les puede abrir
y derivar la vena porta o la vena esplénica, derivarla a una de las venas renales, y eso se llama Warren. Y el hacer este shunt descomprime toda la circulación portal y ya la circulación sigue su flujo hacia la vena cava, y eso también impacta a largo plazo en el sangrado. Tiene riesgos si todas las toxinas y amonio principalmente que va del intestino, pues tiene que pasar hacia el hígado, y a través del ciclo de Cori metabolizar el amonio, no pasa y se deriva hacia la circulación. Entonces, ¿qué complicación puede tener? Encefalopatía. Una de las complicaciones que vemos, sobre todo cuando colocamos TIPS, vemos de encefalopatía, y cuando está indicado, no a todos los pacientes podemos poner un TIPS, también existen criterios de TIPS, y así como cultura, yo no creo que esto les lleguen a preguntar, es sobre todo menos de 65 años, que tengan un MEL menos de 18 o que tengan un child menos de 11. Si ustedes cuando analizan qué porcentaje de la circulación portal le lleva sangre al hígado, y eso sí puede ser pregunta de anatomía o fisiología, ¿no? 75-80%, y el otro se ha dado por la arteria. Entonces, ¿qué va a pasar si en un child más de 11 puntos, en un MEL más de 18, si ustedes le quitan ese flujo, ese 75-80%, se vuelve un 40%? ¿Qué creen que pase con ese hígado? Ajá, y que te descompense y que haga algo que se llama una descompensación aguda sobre crónica. Ahora, si es un paciente de 70 años, pero que fumó toda su vida, tiene EPOC y ahora tiene pues, disnea, ortopnea, y ustedes le ponen un TIPS, ¿qué creen que pase? Ajá, va directo hacia la circulación pulmonar, ¿y qué creen que pase? Que haga falla cardíaca derecha. Entonces, un TIPS no es la solución para todos los pacientes. Debemos de seleccionarlo y que no nos presenten estas complicaciones. Ahora, así es, estos son terapias puente a un trasplante, siempre y cuando tenga criterios de trasplante también. Nosotros trasplantamos, y es lo que ya más o menos se hace universalmente, es menos de 70 años. Si tiene menos de 70 es una justificación y puede ser una indicación de trasplante. Y estas son terapias puente para evitar que se te muera en un sangrado y que no llegue al hospital y que se muera de choque hipovolémico. Entonces, quitas este riesgo, lo enlistas, y cuando esto pase el trasplante, se va con todo y TIPS. Depende, la mayoría son pacientes desnutridos. Cuando tú quitas esta actividad inflamatoria, se empiezan a nutrir y pueden pasársela meses o incluso 1 o 2 años ahí en la lista y no requerir del trasplante. Y hay diferentes tipos de TIPS. En México tenemos limitaciones que son cubiertos, no cubiertos. Los no cubiertos son los que tienen más riesgo de retrombosarse después del trasplante, después de la colocación, etcétera. Una prótesis no cubierta cuesta 30,000 pesos, una prótesis cubierta cuesta 100,000 pesos. Entonces cada vez se van limitando más. Pero aquel que puede comprar una prótesis cubierta puede durar mucho tiempo y llegar sin problemas a un trasplante. Y esto es lo que puede pasar en un algoritmo de profilaxis secundaria. Episodios documentados de sangrado varicial, ligadura endoscópica y beta bloqueador, resangran, considerar un TIPS o considerar un shunt, y el desenlace final, un trasplante hepático ortotópico. No sangrado, continuar con la misma terapia. Ahora, profilaxis, varices gástricas que hay, cómo hacerla aquellos que ya sangraron por primera vez las varices gástricas. Bueno, pueden utilizarse escleroterapia o escleroterapia y beta bloqueadores. Y vean en este estudio que analizan resangrado y se aumenta la supervivencia. Si es mejor dar uno solo o dar los dos. Y esto es lo que pasa. No hay diferencia entre usar uno solo que usar la terapia combinada. Por lo tanto, el solo usar el tratamiento endoscópico, que es la colocación de cianoacrilato, esclerosar estas varices, puede ser suficiente. Profilaxis, y vean la supervivencia y la aparición del primer sangrado, no hay diferencia en utilizar cualquiera de las dos.
Profilaxis secundaria, escleroterapia, varias sesiones, beta bloqueadores queda en duda, tips en aquellos que no mejoren, esplenectomía segmentaria, embolización del vaso también puede ser una terapia. Aquí el riesgo es de que se infarte las zonas embolizadas y al final se infecten, hagan abscesos, etcétera. Shunt quirúrgico o la maniobra final de trasplantes. Bueno, esto es con lo que respecta a profilaxis. Hipertensión portal. Ahora, en un sangrado también les pueden preguntar qué hacer en un sangrado varicial agudo. Aquí, ¿qué se les ocurre? Primero el ABC